una presentación muy especial. Tenemos a Lilian Glass, que ha venido especialmente desde Los Ángeles para hacer la presentación de su libro, y además nos acompaña otro autor muy querido de la editorial, que es Usina, a quien todos deben conocer. Así que bueno, vamos a charlar un poco acerca del libro y hacer una dinámica hombre-mujer sobre la toxicidad y las relaciones. Así que gracias a todos por haber venido. I'm so happy to be here. And thank you so much for coming this very lovely evening. Estoy muy feliz por estar acá. Gracias a todos por haber venido. Es una noche muy grandiosa. Before we begin, I just wanted to say that even though the book is called Toxic Men, it's really not about man-hating. And it should have been called Toxic Men and Toxic Women. Antes de comenzar, quisiera aclarar que si bien el título es Hombres Tóxicos, tendría que llamarse Hombres Tóxicos y Mujeres Tóxicas, porque bueno, se aplica para todos. Because a lot of men that have read the book have said this applies to women as well. So it should have, as I said, been called Toxic Men and Toxic Women. So hopefully you'll understand that. Porque muchos hombres que leyeron el libro pensaron que esto también se debería aplicar a las mujeres, entonces por eso lo que ella dice que se debería aplicar tanto a hombres como a mujeres. But the book is basically about relationships. And when we talk about toxic relationships, we have to understand that so many of us get involved in toxic relationships and we don't even know why. And hopefully in this book, it shares with you why you get involved and what to do about it. Este libro trata principalmente sobre las relaciones y que bueno, todos tenemos relaciones tóxicas y cómo poder identificarlas y cómo poder tratar con esas personas. The main aspect of the book is to deal with and heal from relationships that have been toxic, that have been painful for you. So it's really about healing, and it's really about understanding what to do. Bueno, el objetivo principal del libro es de tratar con las personas tóxicas y de poder sanar a partir bueno, de ellas, de estas relaciones tóxicas. Entonces, And I talk about who is toxic to you. A person who's toxic to you is somebody who doesn't make you feel good about yourself, who corrodes your soul, who corrodes who you are as a person. And what we talk about also is that there are 10 different ways of dealing with people who are toxic. Who is toxic to one person may not be toxic to another person. Lo que habla Lilian en el libro es aquello que a uno, aquello que es tóxico para uno. Por eso ella da 10 maneras diferentes de poder identificar a estas personas tóxicas, y lo que ella dice que lo que puede ser tóxico para una persona puede no serlo para otra. And so one of the exercises that I have in the book is that you take 5 people. Uno de los ejemplos que ella tiene en el libro es de elegir 5 personas. 5 people that made your life miserable, 5 men or 5 women. Just write down their names in your mind or on paper. 5 hombres o 5 mujeres que hicieron tu vida miserable, escribirlos en un papel. And then write 3 adjectives next to each name. That, what about them bothers you? Y escribir 3 adjetivos que a ellos los caracterizan. Of each person. De cada persona, qué es lo que le molesta de cada persona. And you will see that person 1, 2, 3, 4, 5 is very similar. It's the same. There are many characteristics. And those are the people that you're allergic to, that you need to be away from, if you can. Entonces uno ahí se va a dar cuenta que las características son similares con esas 5 personas, y eso es la personalidad a la que uno es alérgica. And there are people out there that make you miserable, even though we think, oh, we're supposed to like everybody, everybody's supposed to be our friends, we have to get along. That's not true. There are certain people that you'll never get along with. Lo que ella dice que hay gente que
que hacen en la vida miserable, y que si bien uno puede pensar que uno se lleva bien con todo el mundo, no, siempre va a haber gente que uno no va a aguantar. Exactly. And so what we do in this book is tell you that there are also 10 ways of dealing with these people and going through the different techniques. Do that, control. But you may think that's nice. It's nice, macho, good. It's good for me. Not good for me. Lo que ella dice, bueno, justamente que lo que puede resultarle a ustedes tóxico, a ella no le puede resultar tóxico y viceversa. So it's different for everybody. And the beauty of this is I've worked with patients, thousands of patients for many years, and it works. It really works. When you do certain things in the techniques that I talk about, it can change your whole relationship, not just with your husband or boyfriend or girlfriend or wife, but with your boss, with anybody that you deal with your neighbor, with your parents. Ella ha trabajado con millones de pacientes alrededor del mundo. Lo que dice es que realmente funciona y que no solo se aplica a novios o a parejas, sino también a jefes. And some people think, well, you just have to look at it spiritually and it can help you. That's just a small part of it. There's also the practicality in the world that you have to live in. How do you deal with it? And this tells you how. Que dice que el punto de vista espiritual es un solo punto de vista, pero que ella también trata en este libro cómo implementarlo a la realidad, cómo implementar todos estos conceptos a la realidad. Now, I have this wonderful colleague here who's very famous, and I'm honored to be in his presence, and he can also speak. Thank you. Estoy con uno de mis colegas que es también, bueno, maravilloso y que también va a hablar sobre este tema. ¿Me vas a traducir en inglés? No. Bueno, buenas tardes. Me resultó interesante, primero una confesión, una pequeña anécdota personal. Yo la conocía a Lilian antes de ahora, la conocía de lectura. Hace muchos años, cuando empecé a trabajar con grupos de hombres y a escribir un poco reflexionar sobre el tema de masculinidad y qué nos pasaba con las mujeres también. Leí un libro de ella, sin saber que un día la iba a conocer, un libro que se llama Ella dice, él dice, sobre cómo, creyendo, hombres y mujeres que nos comunicamos, nos estamos alejando a través de la palabra muchas veces porque no decimos lo mismo, aunque usemos las mismas palabras y hablemos en el mismo idioma. Porque está puesta toda una carga de los estereotipos, los mandatos de la masculinidad y la feminidad en cada palabra que decimos como hombre y como mujer. Y en cuanto a este libro en particular, que Lilian acaba de sintetizar muy bien, hay una cuestión en particular que a mí me interesó como varón sobre todo y que me hizo reflexionar. Hay una pregunta que sobrevuela el libro y que es ¿por qué las mujeres se enganchan con los hombres tóxicos que en el libro se describen? Esto a mí me conecta con una idea que tengo y que en realidad confirmo observando las relaciones entre hombres y mujeres, y que es que desde los mandatos que tenemos, desde los modelos de masculinidad y feminidad todavía vigentes, cuando nos encontramos y cuando finalmente construimos un vínculo